Bueno, hermanos, Señor le bendiga. Eh, Vamos a ir a la palabra del Señor en esta medianoche, porque ya son las 7:10 de la noche del día miércoles. Creo que hoy es 4, por ahí, fecha 3 o 4 de agosto del 2022. Estuvimos recién reunidos con los hermanos de la iglesia y bueno, y ahora estamos por dar la palabra del Señor por medio de Facebook. Gracias le damos al Señor. Y los hermanos hablaban de, del libro de Josué y el libro de Tesalonicenses como tenían cosas en común, ¿no? Tanto Josué como Tesalonicenses. Uno habla sobre la santificación del alma, que está en el capítulo 10 del libro de Josué, y en Tesalonicenses 5 habla del arrebatamiento. Entonces decían los hermanos que no puede haber arrebatamiento sin santificación, ¿no? Y eso es correcto. No puede haber arrebatamiento sin santificación del alma. Por eso, cuando vamos entendiendo, ¿no? La santificación provoca en nosotros un ardiente amor por el Señor. Pero ¿cómo? ¿No lo amábamos antes? Sí, antes lo amábamos, pero ahora lo amamos más. ¿Por qué? Porque ahora esperamos su venida. No, ahora estamos atentos por la venida del Señor. Ahora nuestro corazón late por su venida. Queremos que venga pronto el Señor. Por eso permitimos la santificación en nuestra vida por medio de la palabra de corrección, ¿no? De exhortación, de ánimo, de fortaleza. Entonces permitimos. Pero también vemos en Josué, por ejemplo, vemos que hay muchos enemigos ahí en el alma del hombre, ¿no? Como nos muestra ahí en el capítulo 10. Vamos a ver un poquito ahí, de Josué capítulo 10. Vamos a dejar un poco el Nuevo Testamento y vamos a ir al Antiguo Testamento, ¿no? Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 10 del libro de Josué, hermanos amados, es algo muy hermoso poder entender todas estas cosas, ¿no? Donde dice que ahí en el capítulo 10 los israelitas tenían que vencer a los amorreos, ¿no? Bueno, y entonces dice que ahí estaba Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho con Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. ¿Vio? Gabaón hizo la paz con Israel. Y nosotros sabemos que Gabaón, en tipo y en figura, representa a la carne rindiéndose al espíritu, porque Israel representa al espíritu, en tipo y en figura representa al espíritu, porque era el pueblo de Dios. Y entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, él se levantó en ira, enojo, ¿no? Él se puso muy mal por lo que habían hecho los gabaonitas. Así lo mismo es cuando nosotros nos disponemos a servir al Señor con nuestro vaso de barro, entonces se levantan nuestros enemigos que están escondidos en nuestra alma. Y dice que Adonisedec convocó a otros reyes, es decir, hizo una asociación, una asociación que para que lo ayudaran a pelear contra Gabaón, porque Gabaón era una de las ciudades fuertes de la tierra de Canaán, ¿no? Que ya nosotros hemos visto la carne en el capítulo 9 del libro de Josué. Ahora, dice que que Adonisedec, dice, tuvo gran temor, porque Gabaón era una de las ciudades
como una de las ciudades reales y mayor que Jai. Y todos sus hombres eran fuertes, dice. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joán, rey de Hebrón, a Pidiem, rey de Jarmut, a Jofías, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque le ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Vio aquí la lucha no era contra Josué y los hijos de Israel, la lucha era contra Gabaón. Y así nosotros encontramos como enseñanza que en nuestra alma hay enemigos que tienen que ser vencidos por medio de la nueva creación. Nosotros sabemos que todos nuestros enemigos fueron llevados al madero y fueron crucificados, muertos y sepultados. Todos nuestros enemigos. ¿No? Ahora nosotros no tenemos que vencer a estos enemigos, sino que nosotros tenemos que creer el hecho consumado de que estos enemigos fueron llevados al madero, al Calvario, y fueron muertos. ¿Y ahora dónde están esos enemigos? Y según la historia de Israel, estos enemigos fueron vencidos por Josué, ¿no? Ellos se escondieron en una cueva para poder escapar de la muerte. Se escondieron en una cueva. La cueva es el alma del hombre. Se escondieron ahí para poder de alguna manera escapar de la muerte y volver nuevamente a querer tomar el control. Pero ¿qué pasó? Josué le dieron aviso a Josué de que ellos se habían escondido en la cueva y bueno, y que entonces Josué mandó a sacarlos de la cueva, y ahí cuando los sacaron, los hombres de guerra, dice que los sacaron y Josué los mató, y después fueron crucificados, o fueron puestos en un madero, mejor dicho, fueron puestos en un madero y después fueron bajados del madero. 3 horas estuvieron allí, lo bajaron y después lo pusieron nuevamente en la cueva, en el alma, donde ahora ellos están ahí muertos. Entonces nosotros decimos que estos reyes están muertos. No, pero hay a veces que no están muertos porque los hermanos desconocen, no tienen el conocimiento, no tienen la interpretación, ¿no?, de las figuras y los tipos y las sombras. Y entonces estos reyes viven en cada cristiano que no tiene el conocimiento. Viven ahí y tratan de querer de batallar en contra de Gabaón, porque ellos no quieren que la carne sirva al espíritu. La carne sirve al espíritu, y sí, por medio de la sujeción del Espíritu Santo, que la mantiene en estado de obediencia a la palabra, ¿no? Entonces la carne sirve al espíritu, ¿no? Pero bajo el control del Espíritu Santo. Bueno, y también estamos viendo nosotros ahí sobre la vida de los filisteos. Los filisteos eran enemigos que vivían en Canaán, ¿no? Ellos habían introducidose en Canaán por medio del camino más corto, ¿no? Que al israelita se le fue privado transitar ese camino cuando salieron de Egipto. Dios le dijo que fueran por el camino más largo. Y el camino más largo era cruzar el Mar Rojo, cruzar el desierto y llegar a Cades Barnea, ¿no?, que significa santuario del peregrino. Ellos ahí tenían que cruzar, ¿no?, a la tierra de Canaán. Pero ahí ellos llegaron. Pero resulta que mandaron espías, ¿no?, para que vean lo que había del otro lado del Jordán, y los espías vinieron con noticias malas y buenas, ¿no? Pero los que trajeron las noticias malas eran 10, y los que trajeron las noticias buenas eran 2, Caleb y Josué. Pero los que trajeron las noticias malas le dijo: no, nosotros somos como un pedazo de pan para ellos nos comerán vivos, ¿no? Sus ciudades son amuralladas hasta el cielo, y hay gigantes en la tierra, nunca podremos vencerlo. Pero sin embargo Josué y Caleb hablaron otras palabras, ¿no? A ver si lo encontramos acá.
no me acuerdo exactamente lo que dijeron Caleb y Josué, pero era como que ellos alentaban al pueblo a avanzar, a pesar de todo lo que los 10 habían visto, ¿no? Y por eso, entonces, los 10 que habían dado las malas noticias, ellos no tuvieron el lugar de Caleb y Josué, sino que ellos murieron postrados en el desierto, como toda aquella generación. Y los hijos de esa generación fueron los que cruzaron el Jordán. Todo eso ya lo hemos visto. Ahora, vemos a los filisteos del otro lado del Jordán, ¿no? Y vemos que el filisteo era un ser que vino de Cuslaín. No, Cuslaín era pariente de Noé, de su hijo Can. Eso ya lo sabemos. Can engendró creo que a Cuslaín, o tuvo un hijo anterior, y después vino Cuslaín. Can significa el hombre negro. Y Dios trajo a la escena de este mundo un hombre negro para que nosotros conociéramos el interior del hombre viejo. El hombre viejo vive en la oscuridad. El hombre viejo desafió la luz del sol, que es Dios mismo, y se volvió negro su piel por fuera. Así, cuando el hombre está expuesto al sol, ¿no? Mucho tiempo al sol, su carne se quema, ¿no? Y esa pigmentación parece que pasa a otra generación y a otra generación. Y así. Bueno, la cuestión que Dios trajo al hombre negro para que nosotros viéramos la condición del hombre en Adán caído. Y entonces Cuslaín trajo al filisteo, como eso ya lo habíamos leído nosotros en el capítulo 1 de Samuel, creo que fue en el capítulo 6, versículo 17 al versículo 19, ¿no? Y bueno, todo eso ya lo veíamos. El filisteo nunca fue completamente controlado por Israel. Nunca lo pudieron vencer a los filisteos, sino que los filisteos ocuparon unas cuantas ciudades que habían en Canaán y se hicieron fuertes ahí. Se hicieron fuertes. Y así el filisteo habla del hombre religioso, del fariseo, ¿no? Del fariseo en el tiempo de Jesús. Entonces, ahora nosotros vemos que en el tiempo de Jesús estos fariseos, que eran filisteos, sabemos que ellos no son salvos. Ellos son salvos cuando reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero sabemos que el hombre religioso en el tiempo de Jesús no fue salvo, porque ellos rechazaron a Jesús. Aunque muchos fariseos y seduceos recibieron al Señor Jesucristo, se hicieron cristianos ellos. Porque vemos a la iglesia en el libro de los Hechos, en el capítulo 13 de los Hechos, capítulo 15, vemos que ahí había los fariseos que se habían convertido. Bueno, entonces estos hombres religiosos, ¿no? Que es el filisteo, que es el fariseo, ¿no? Ellos nunca pudieron ser vencidos, nunca pudieron ser despojados de la tierra de Canaán, sino que ahí quedaron, hasta hoy. Y nosotros también en este tiempo vemos al hombre religioso, en nuestro tiempo, que es el filisteo, que es el fariseo y que hoy es el hombre religioso. El hombre religioso que quiere alcanzar la salvación o que quiere agradar a Dios a través de sus obras, ¿no? De su esfuerzo. Y ahí está imitando a Caín, ¿no? Que Caín quiso agradar a Dios por medio de su obra. Y solamente podemos agradar a Dios a través de la ofrenda que ofreció Abel, porque Abel ofreció un cordero, ¿no? En sacrificio, y fue derramada la sangre, ¿no? Entonces, ese es el verdadero sacrificio que a Dios le agrada. Ese cordero, como dijo Juan en el capítulo 1, versículo 29, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese cordero fue sacrificado por nosotros. Él ocupó el lugar del pecador. Y los pecadores, de aquellos que creen, de aquellos que le reciben, de aquellos
que no le reciben, entonces no aprovechan ello para alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero volviendo al fariseo o al hombre religioso de nuestro tiempo, ¿no? Está entre nosotros, vive entre nosotros. Aún en las iglesias de gracia hay hombres religiosos, ¿no? Y ellos están ahí, acumulando poder, ellos acumulan poder, ¿no? ¿Y por medio de qué? Por medio de sus ciudades. Y entonces nosotros estábamos mirando las ciudades y la primera ciudad que hemos visto era Asdod, ¿no? ¿Y qué hace el hombre religioso de este tiempo? Asdod significa despojar o despojador, ¿no? Este hombre religioso despoja, ¿no?, a Cristo la gloria, lo despoja, hace que el sacrificio de Cristo no tenga valor, hace que la sangre derramada no sea suficiente para la salvación o para la justificación. Es un despojador, un hombre que despoja a Dios de su gloria, a Dios de su honra, ¿no? Es un despojador. Este hombre despojador que vivía ahí en Asdod, la intención del filisteo era despojar a Israel de la tierra. Ellos querían sacar a los israelitas de la tierra, pero no en una confrontación de guerra abierta, sino por medio de la astucia, por medio de la artimaña, por medio de la doctrina, de falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Porque después en el libro de Jueces nosotros vemos que los israelitas, ellos aprendieron las costumbres de los filisteos. Por eso la separación, ¿vio? Por eso es muy importante la separación. Nosotros no podemos tolerar mezcla. La gracia no acepta la mezcla. La gracia tiene que separarse completamente. Nosotros que somos hermanos de gracia, tenemos que separarnos completamente de todo lo que Cristo llevó a la cruz. Es decir, ¿qué llevó a la cruz? Llevó al hombre viejo, la vida de Adán la llevó a la cruz, la crucificó, la mató. Entonces nosotros nos separamos de esa vieja vida, ¿no? Eso es la santificación de este lado de la cruz. Nosotros también nos separó del mundo el Señor Jesucristo por medio de su sacrificio, por medio de su sangre. Él nos separó del mundo y nos trajo al reino de Él mismo, al reino de su amado Hijo. Entonces, pero el filisteo, el hombre religioso que está en nosotros, quiere anular el sacrificio de Cristo y quiere que nosotros, por medio de la falsa enseñanza, por medio del falso evangelio, entonces nos quieren llevar a que nosotros tenemos que ganar la salvación. Tenemos que trabajar por nuestra salvación, por nuestra justificación, por nuestra regeneración, por nuestra comunión con el Señor. Tenemos que trabajar. Y eso es algo herético. Eso es algo que Dios no acepta. Entonces, ¿qué significa Asdod? Despojador. Por un lado, nos quiere despojar a Cristo de su gloria y nos quiere despojar a nosotros de nuestra herencia. Porque el filisteo, el religioso, ¿no?, el fariseo, él quería despojar, ¿no?, a los cristianos de su herencia y a los israelitas de su herencia, ¿no? Y eso es lo que representa Asdod. Cuando el hombre religioso está en nosotros, siempre tiene esa intención de querer despojarnos a nosotros de nuestra fe. Por eso, en cuanto a la fe, Pablo dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros? A no ser que esté reprobado. Nosotros tenemos que estar firmes en la fe. Tenemos que tener seguridad de lo que nosotros creemos. ¿Quién nos da esa seguridad? La palabra y el Espíritu nos dan la seguridad, ¿no? Más la experiencia que vamos teniendo en la medida que la palabra se va haciendo carne en nosotros, vamos teniendo experiencia con el Señor y vamos viendo que la enseñanza que recibimos es verdadera y que no hay engaño en ella. Bueno, entonces tenemos a Asdod, el despojador. Ahora estamos viendo, a través de estas 5 ciudades, estamos viendo el carácter o lo que se va manifestando en el creyente, en el hombre natural, ¿no? Si en mí se está manifestando, ¿no?, este espíritu,
de querer despojar a Cristo de su gloria y de querer despojar a los hermanos de su herencia, entonces yo tengo que ver ahí que eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y entonces me muestra el Señor que no es de Dios. Por medio de la luz, por medio del Espíritu Santo, me muestra que no es de Dios. Entonces, cuando Dios me muestra que ese espíritu no es de Dios, entonces yo me tengo que deshacer de ese espíritu, de ese despojador, ¿no? ¿Y cómo me deshago? Y tengo que mirar la cruz, ¿no? Y tengo que ver que Jesús lo crucificó allí en la cruz al despojador. Pero que yo me tengo que despojar. Cristo no va a sacar el despojador de mí. Yo me tengo que deshacer, tengo que deshacerme de esos pensamientos, de esas intenciones de querer agradar a Dios por medio de mi esfuerzo. Eso yo me tengo que despojar. ¿Cuándo me despojo de eso? Cuando entiendo que no es a través de mi esfuerzo, sino que es a través de la obra de Cristo. Eso lo dice claramente el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Creo que es Efesios, no me acuerdo bien si es Efesios. Vamos a leerlo. Esperen que acá en esta Biblia tengo un poco rota las letras. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces ahí ya la palabra me alumbra que yo que quería ser salvo por medio de las obras, yo que quería ser salvo por medio del esfuerzo, ahora la palabra me enseña que no es por ahí que yo voy a alcanzar la salvación, sino es por medio de la gracia, del Evangelio de la gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces ahora yo me doy cuenta que ese pensamiento, esa intención de querer ganar mi salvación y de querer agradar a Dios por medio del esfuerzo, eso no es de Dios. Entonces, ¿qué hago? Me tengo que despojar. ¿Por qué? Porque Colosenses capítulo 3 dice así, en el versículo 5, dice, en el versículo 8, hermano, más ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos, el 9, despojado del viejo hombre con sus hechos. Nos hemos despojado de la vida del hombre viejo. La vida de Adán nos hemos despojado. ¿Cuándo? Cuando aceptamos la salvación por la fe. Pero ahora tenemos que despojarnos de los hechos del hombre viejo. Eso es lo que representa Asdod, despojar. No podemos robarle los méritos a Cristo. No podemos robarle a Cristo su gloria. Tenemos que dársela. Tenemos que decir, Señor, tú me salvaste. Y ahora estoy agradecido. Ahora, Señor, te agradezco por lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque yo nunca hubiera podido ganar mi salvación. Nunca hubiera podido, Señor, separarme completamente del mundo, de la carne y del diablo si no fuera por ese sacrificio. Después, la segunda ciudad que los filisteos tenían, porque los filisteos, el hombre religioso que no ha sido juzgado, él tiene ciudades fortificadas, que eso significa Gaza, que es la segunda ciudad. La segunda ciudad es fortificada. El hombre, el despojador, el hombre religioso, ¿no? El fariseo, el filisteo, el hombre religioso, es el despojador. Y él está fortalecido, ¿no? Está fortificado, no fortalecido, fortificado ahí en una ciudad, ¿no? ¿Y cuál es qué es el muro ese que lo fortifica? Es la enseñanza, la doctrina que ellos tienen, ¿no? Eso habla de Gaza. Gaza habla de que el hombre religioso, el hombre filisteo, el hombre farisaico, él vive fortificado en su enseñanza, en su doctrina, ¿vio? Y esto es Gaza, ¿no?
Entonces, según la vista, así según lo que él ve, según su doctrina, según su enseñanza, no la de Dios, sino su enseñanza, su doctrina de un hombre religioso, él juzga así, ¿no? Él juzga y él condena. Bueno, y hay muchas cosas más. Ahora fíjese, este hombre ahí va a fortificar a través de su enseñanza, a través de su doctrina, él va a fortificar, se va a meter en esa enseñanza y en esa doctrina, y ahí va a estar apoyando y sosteniendo de una o de otra manera esa doctrina, que la salvación es por obra, ¿no? Que la santificación es por ayuno y oración, por ejemplo, ¿no? Que la santificación es por medio de vigilias, ¿no? Y bueno, y que la santificación es por medio de que nosotros nos separemos completamente del mundo, ¿no? Que eso es la santificación. Pero no, esa es la doctrina de ellos. Ellos enseñan esas cosas. Y entonces, ¿qué hace? Cuando viene el Espíritu, ¿no? Al cristiano viene la luz, viene el Espíritu Santo y le hace ver que eso no es así. Pero este es un enemigo muy poderoso, el hombre religioso. El hombre religioso no es nada débil, es muy poderoso el hombre religioso, ¿no? Con su doctrina, con su enseñanza, él hace una muralla, ¿no? Una muralla y se fortifica ahí adentro, ¿no? Y la muralla que él tiene está hecha con enseñanzas y doctrinas de error, ¿no? Falsas enseñanzas, falsas doctrinas, ¿no? Que no están en la palabra de Dios. Y entonces también él reinará, ¿no? En una medida mucho mayor, como algún día lo ha hecho. Porque ahora fíjese hermano, antes nosotros relacionábamos a Roma, la Iglesia Católica, con los fariseos, los filisteos y los hombres religiosos, a Roma, y está bien. Ahí en Apocalipsis dice que es la madre de las rameras, ¿no? En el capítulo, creo que en el capítulo 3 de Apocalipsis, capítulo 4 o capítulo 2, no me acuerdo bien. Dice que es la madre de las rameras. Y creo que en la iglesia de Tiatira. Y bueno, y ella con su doctrina, ¿no? Hizo una fortaleza, ¿no? Y aquellos que van en contra de ella, ella los ataca con mucha dureza. Y nosotros interpretábamos que Roma era el filisteo, era el fariseo y era el religioso de ese tiempo. Pero Roma, como la gran ramera, ella tuvo hijos de prostitución, genera hijos de prostitución, ¿no? Y bueno, y uno de los hijos que genera la Iglesia Católica Apostólica Romana son esas iglesias que dicen que la salvación no es por fe, sino que es por obra. Eso viene de Roma, pero ahora sus hijas lo siguen predicando, ¿no? Las hijas de ellas lo siguen predicando. A ver, vamos a ver en Apocalipsis. Tienen la misma enseñanza. Por eso nosotros no tenemos que identificarnos con ellos, ¿no? La iglesia de Tiatira, a ver qué dice. Aquí, hermanos, Tiatira. Dice, y el Hijo de Dios que escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al latón fino, dice estas cosas. Yo he conocido tus obras y tu amor y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a la mujer Jezabel, que se dice profetiza, a enseñar y a engañar a mis siervos, a fornicar y a cometer cosas ofrecidas y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta.
de la fornicación y no se ha arrepentido. He aquí que yo le he hecho en cama a los que adulteran con ella, y muy grande tribulación si no se arrepintieren de sus obras. Mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. ¿No? Pero digo a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cualquiera que no tienen esta doctrina, que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y el que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, ¿no? Y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, la Iglesia Católica tiene sus hijas. ¿Y cuáles son las hijas de la Iglesia Católica? Y son lo que tienen casi la misma doctrina. ¿Cuál es la doctrina de la Iglesia Católica? Está fortificada ella en la enseñanza de ¿qué? De que la salvación no es por fe, sino es por obra. Pero están fortificados ahí. Y entonces, para ellos espera un destino triste, ¿no? De mucho juicio, como dice la palabra del Señor. Entonces ahí vemos, ¿no? que esta iglesia, tanto la Iglesia Católica como la iglesia que representan a la Iglesia Católica, ¿no? Ella reinará, algún día ellos van a reinar en un mayor, ¿no? medida, como reinaron antes, en la antigüedad, porque la Iglesia Católica reinó muchos años, ¿no? sobre el mundo. Ella no es sensible. La Iglesia Católica tampoco, las iglesias que son sus hijas, no es sensible, ni asustadiza, cuando la manera de adquirirlos, no es. Ella quiere el poder, ella quiere apoderarse de todas las iglesias, quieren que sean una sola iglesia, ¿no? Y así tenerlo bajo su dominio. Y entonces dice acá la palabra del Señor, el poder que ella consigue la usa para exaltarse a sí mismo y no a Cristo, ¿no? Por eso la iglesia dice, estoy sentada y reino y no soy viuda, ¿no? No soy viuda, dice. Esto es lo que el hombre religioso, el fariseo y el hombre, el filisteo, ellos que son la misma persona, ellos viven en una fortaleza que es su doctrina. No viven en la verdad. No viven en un reino. Ellos viven en una fortaleza, ¿no? Impedidos, ¿no? de vivir la libertad que Cristo nos hizo libre. Porque es como una cárcel eso allí. No tiene todos los lujos adentro. Todo lo que usted necesita ahí adentro. Pero no le vaya a ocurrir a levantarse en contra de lo que está allí, de la doctrina que ellos tienen, porque ellos lo van a condenar. Y después la otra ciudad que vimos es Ascalón, que es fuego de la infamia, ¿no? Y bueno, y ahí vemos nosotros que el filisteo o el fariseo o el hombre religioso, él empieza a infamar a aquellos que están en contra de ellos. Y así es el hombre religioso. El hombre religioso siempre está infamando o difamando, ¿no? el testimonio de los verdaderos cristianos. Ellos difaman. Ellos lo que hacen ver a las personas no es la verdad que está en el creyente, sino es la carne que está en el creyente. Y ellos no ven que la carne que está en el creyente está en ellos también.
¿no? Hay a veces que el creyente erra el blanco, hay a veces que el creyente por falta de conocimiento no puede manifestar una vida de santificación y entonces ellos hacen exaltar eso. ¿Y eso para qué? Eso para apagar la fe de aquellos que están entrando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros, ¿no? Ascalón, fuego de la infamia, ¿no? Y si la infamia no da resultado, entonces ellos van a otra ciudad, ¿no? Que esto enseña el lagar. El lagar nos habla a nosotros, ¿no? de una mayor condenación, digamos así, ¿no? De una condenación mayor que la condenación del fuego de la infamia, ¿no? Entonces, vemos nosotros que esto es maravilloso. Si nos reprochan, nos maldicen, hablan mal de nosotros, nos tratan de herejes, si todo eso falta, fracasa, si todo eso fracasa, entonces, si ellos no logran hacernos callar o no logran que nosotros dejemos mal parado el evangelio que predicamos, entonces ellos van a recurrir, ¿no? a armas mayores que las que usaron. Van a recurrir a un lagar, ¿no? Y en las Escrituras, el lagar es sinónimo de la ira divina. Entonces, toda la ira todo el odio, y así fueron como hicieron con Jesús. Jesús fue un hombre odiado por los religiosos. Ellos no lo soportaban, ellos lo odiaban con todo su ser. El odio de Satanás mismo se metió dentro de ellos. Y ellos lo único que querían es verlo muerto, verlo destruido. Así hay muchos religiosos dentro de las iglesias que ellos nos van a odiar siempre. Que ellos lo único que quieren es nuestro fin, que nosotros muramos, ¿no? Ellos nunca van a aceptar, ¿no? Que nosotros somos los hijos de Dios. Ellos van a decir nosotros somos los hijos de Dios porque nosotros cumplimos los mandamientos, porque nosotros trabajamos arduamente, como lo hicieron la iglesia de Éfeso. Nosotros ofrecemos los mejores sacrificios para Dios, pero ustedes son hijos del diablo. Así nos van a tratar ellos a nosotros, ¿vio? Porque todo lo demás no resultó. Ellos van a manifestar una ira, ¿no? Van a manifestar una ira que no es una ira divina, sino que es una ira del diablo mismo, como hicieron con Jesús, ¿vio? Porque ellos insisten, ¿no? Que tienen poder para castigar. Ellos insisten que tienen poder. Así el hombre religioso, él cree que tiene poder para perdonar pecado y para salvar del pecado. Que ellos tienen poder para hacerlo, ¿vio? Así como Roma. Y así muchas veces hay muchos pastores que creen que ellos tienen poder para aliviar a los hermanos de sus pecados. Ellos dicen, dictan o tildan a quién es pecador y quién es santo. Y así pasa. ¿Por qué? Porque ellos siguen la enseñanza de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Ellos dicen que los hermanos tienen que confesarle sus pecados a ellos. Y cuando nosotros le tenemos que confesar el pecado al Señor. Cuando un hermano habla con un pastor y le dice al pastor el pecado que cometió, no es que le está confesando su pecado, así como una forma religiosa, sino que él se está arrepintiendo de lo que hizo, ¿no? Y bueno, el pastor tiene palabras, ¿no? Tiene palabras de consuelo, tiene palabras de fortaleza, tiene palabras de ánimo y lo restaura. Y el hermano se levanta justificado, ¿no? Porque él sabe que ese pecado, Jesucristo pagó el precio por ese pecado que cometió descuidadamente, porque se descuidó. No estoy hablando de aquellos que pecan voluntariamente, porque aquellos que pecan voluntariamente, eso es diferente, ¿no? Pero eso el Señor juzga. Él es el abogado y Él es el sacerdote. Bueno, y después vemos ahí la quinta ciudad es Cron, ¿no?
Cron a nosotros nos muestra lo que precedió después de la ira que manifiesta el hombre religioso en contra de nosotros. Entonces ellos tratan de desarraigarnos a nosotros, ¿no? de donde nosotros estamos. ¿Y dónde estamos? En Cristo. ¿Dónde estamos? En una iglesia de gracia, ¿no? Aprendiendo la palabra. Pero ellos van a tratar de que usted salga de ahí, desarraigar, ¿no? ¿Por qué? Porque por medio de muchas cosas que trataron no pudieron. Entonces tratan de desarraigar, que usted deje el fundamento, que usted abandone el fundamento que es Cristo, ¿no? Ella busca y generalmente consigue, ¿no? La ruina, ¿no? De aquellos que son verdaderos cristianos, ¿no? Porque ella el espíritu religioso se levanta en contra de la persona que ha decidido rendirse al Señor. Y eso con alguna amenaza. Siempre están amenazando, ¿no? A los cristianos, a los que nacieron de nuevo, lo están amenazando que si no hacen esto, si no hacen lo otro, se van a ir al infierno, que si no ofrendan o no diezman, entonces están bajo maldición. Porque el diezmo y la ofrenda no hay que darlo obligadamente. El diezmo y la ofrenda uno lo da como una declaración de fe. Uno declara, ¿no? Que Cristo nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Uno declara que Cristo nos dio la victoria sobre Satanás y para que nosotros le despojemos de lo que es nuestro, ¿no? Ese es el diezmo y la ofrenda. Gloria al nombre del Señor. Y en estas cosas, hermanos, estamos profundizando nosotros. Esto es difícil de entender, pero redondeando. ¿Qué estamos presentando nosotros aquí? Acá estamos tratando de que usted pueda ver al hombre religioso, porque tal vez usted es un hombre religioso, una mujer religiosa, ¿no? Que cree, ¿no? Que como Caín, ¿no? Que cree que por medio de su esfuerzo, por medio de su sacrificio, usted puede agradar a Dios, ¿no? Y tal vez usted sea como Marta, ¿no? Cuando Marta le dijo, Señor, mira, Señor, yo estoy trabajando acá, estoy haciendo todas las cosas, y María dice, está a tus pies allí, no hace nada, dile a mi hermana que haga algo. Pero dice que el Señor le dijo, María escogió la mejor parte, la cual no se le será quitada a María. Ya no le va a ser quitada a María su parte. Y ella escogió la mejor. ¿Y qué estaba haciendo María? María estaba a los pies de Jesús, ¿no? Escuchándole, oyéndole, aprendiendo. Y eso le agradó al Señor. Y eso es lo que necesita la iglesia. La iglesia necesita a usted, que es una persona que todavía tiene, ¿no? Al filisteo, que todavía tiene al fariseo y que todavía tiene el hombre religioso en usted. Usted se tiene que sentar y aprender. Y eso es lo que cuesta. ¿Pero cuándo cuesta? Cuando tenemos la posición de María. Que María era hermana de Lázaro. Eso es lo que estamos hablando. Nosotros estamos tratando de que usted identifique lo que está en usted, ¿no? Entonces, cuando usted identifica, yo soy una persona religiosa porque trato de salvarme por medio de mi esfuerzo. Trato de santificarme por medio de mi esfuerzo. Trato de limpiar mi vida por medio de mi esfuerzo. Trato de obedecer por medio de mi esfuerzo, ¿no? Trato de ofrendar, de diezmar por medio de mi esfuerzo, de mis propios sacrificios. Y eso no sirve delante de Dios. Y eso usted tiene que deshacerse de eso, de ese espíritu religioso que le está privando a usted de poder ganar a Cristo, de poder ser conquistador de Cristo, conquistadora de Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? Hermana, si usted no identifica, ¿no? Lo que hay en usted, ¿cómo usted lo va a poder juzgar? Si usted no identifica entre lo bueno y lo malo, ¿cómo va usted a poder juzgar correctamente? ¿Qué es lo bueno? Lo que Dios nos dio. ¿Qué es lo malo? Lo que nosotros recibimos de Adán,
¿no? ¿Qué hemos recibido de Adán? Una naturaleza caída, ¿no? ¿Y qué hemos recibido de Cristo? Una naturaleza exaltada. Entonces, fíjese, hermano amado, eso es lo que trata los libros del Antiguo Testamento, nos hace ver nuestro interior. Estos filisteos, o el filisteo, o el fariseo, o el hombre religioso, todavía viven en muchos hermanos, en millones de hermanos dentro de las iglesias, que ellos no abren su Biblia para conocer la verdad, sino que solamente escuchan predicaciones por la televisión, predicaciones por la radio, ¿no? Escuchan que el pastor, en vez de hablar de la palabra, está hablando de muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Eso hace que usted esté ahí en esa prisión, por así, en esa fortaleza, en ese encierro, ¿no? Hay años y años viviendo una vida miserable, ¿no? Un día usted está en el cielo y otro día usted está en el infierno, ¿no? Usted no siente el gozo de su salvación, no siente, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque esos enemigos todavía viven en usted, están en usted. Ahora viene la luz de la palabra, viene la palabra y nos hace ver a través de esta enseñanza, nos hace ver sobre al hombre religioso, al espíritu religioso que gobierna mi vida. Ese espíritu religioso puede estar en una iglesia entera. Cuando hay espíritu religioso, hay un espíritu de error. Y entonces la enseñanza es errónea. Y si la enseñanza es errónea, la conducta va a ser errónea. El hablar va a ser erróneo, ¿no? Y Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad. Para vivir, ¿no?, una vida correcta tenemos que conocer la verdad. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo crucificado. No, le voy a poner mejor. Nuestro Señor Jesucristo encarnado con un vivir humano, crucificado, muerto, resucitado y glorificado. Esa es la verdad. Y nosotros tenemos que conocer cada etapa de eso. ¿Se da cuenta, hermano? Acá no es importante los nombres de las ciudades. No me voy a acordar de las ciudades. Lo importante es conocer el espíritu que me está guiando a mí. Lo importante es conocer qué enseñanzas yo estoy respaldando, ¿no? Eso es lo importante saber, ¿no? Si yo respaldo la enseñanza del espíritu de error, el espíritu de error le saca los méritos a Cristo. ¿Por qué? Porque pone al hombre, ¿no?, como base de su salvación, al esfuerzo humano, ¿no? Y usted eso lo puede ver ahí en el capítulo 2 del libro de Romanos. Y eso es lo que nosotros queremos ayudarlo. La gracia lo quiere ayudar a usted para que usted pueda juzgar correctamente, ¿no?, qué espíritu es lo que lo está llevando a usted a vivir esta vida. Usted es un nacido de nuevo. Usted recibió la salvación por la fe. Usted recibió a Jesucristo como su Señor, ¿no? Pero ahora resulta que está siendo guiado por un espíritu de error. Y ese espíritu de error está ¿dónde está? En la iglesia donde usted se congrega. Ahí está el espíritu de error. ¿Y cómo me doy cuenta que está el espíritu de error ahí? Y porque el espíritu de error le va a llevar a usted a ganar su salvación, a ganar su comunión con Dios, ¿no?, a ganar su santificación. Que usted tiene que hacer. ¿Vio? En vez de tomar el lugar de María, usted toma el lugar de Marta. En vez de tomar el lugar de Abel, usted toma el lugar de Caín. ¿Se da cuenta, hermano? Alabado sea el Señor. Por eso, hermano amado, hermana amada, usted tiene que aprender bien la palabra del Señor. Tiene que aprenderla bien. Muchos años hemos estado en el error. Yo 18 años en el error, tratando de ganar mi salvación. No, cada equivocación que cometía ya me sentía en el infierno. Un día me cansé, ¿no?, porque me habían enseñado que yo tenía que ganar mi salvación. Y si yo pisaba la sangre de Cristo, entonces iba a perder mi salvación. Porque no
no se tendrá por inocente aquel que pisara la sangre de Cristo. Y pisar la sangre de Cristo era cometer un pecado, según nos enseñaron a nosotros. Que era cometer un pecado, usted estaba pisando la sangre de Cristo. Y entonces dije, no sigo más el Evangelio, me voy al infierno, porque yo no puedo vivir sin cometer errores, ¿no? Era joven en aquel tiempo, tenía más o menos 20 años, 21 años. Bueno, era joven. Y pasa un amigo mío que se llama Cachito Dépele, no, Oscar Dépele, nosotros le decimos Cachito, pero se llama, ahora es pastor de una iglesia en el Chaco. Y me dice, hola Ramón, ¿cómo te va? Yo estaba trabajando en la calle vendiendo. Y acá andamos, Cacho, más o menos, le digo, he decidido no seguir más el Evangelio. ¿Y por qué? Me dice. Y no, porque yo a cada rato piso la sangre de Cristo, si a cada parezco el pato, lo digo, cada paso y me manda una macana. Vení, vamos a tomar unos mates a casa, me dice. Yo andaba vendiendo churro y bolita. Y bueno, vamos, Cacho. Y él andaba con el coche. Me subo arriba del coche, me lleva hasta la casa y puso la pava y nos pusimos a tomar mate. Y me dice, escúchame una cosa, Ramón. ¿Vos crees que la sangre de Cristo, su Hijo, te limpia de todo pecado y de toda maldad? Por supuesto, le digo, yo creo. Bueno, el día que dejes de creer, ahí habrás pisado la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. El día que dejes de creer que la sangre de Cristo te ha limpiado de todos los pecados, presente, pasado y futuro, ¿no? Ese día vos habrás pisado la sangre de Cristo. Yo le digo, no, Cacho, yo creo que la sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Yo creo con todo mi corazón, ¿no? Entonces me dice, entonces no pisaste la sangre de Cristo. Entonces le digo, Cachito, quiere decir que aunque yo haya cometido un error, puedo seguir el camino de Dios. Y sí, porque la sangre de Cristo te justificó, la sangre de Cristo te salvó. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Esto es maravilloso, poder entender, hacerle entender a un hermano sincero, a un hermano, a un joven, ¿no? Que está tratando, procurando, ¿no? de agradar a Dios en todo, ¿no? Solamente cómo agradamos a Dios. ¿Qué dice el libro de Efesios? Creo que en el capítulo 11, versículo 6 de Efesios. ¿Qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. No quiero decir más el versículo. A ver, 6 puede ser. No, el versículo 6. Versículo 6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Y gracias a este joven, porque éramos los dos jóvenes, él era más joven que yo. No, pero su padre le había instruido en la palabra. Su padre, el hermano Abel Dépele, le instruyó a su hijo en la palabra. Y entonces me pudo ayudar, me pudo socorrer, este hermano amado, amadísimo. Yo tengo una deuda eterna con el hermano y primeramente con el Señor y después con nuestro hermano. Qué importante es enseñar la palabra de Dios a los jóvenes. Qué importante es enseñar la verdad a nuestros hijos, a nuestros nietos, enseñarles la verdad, el evangelio verdadero. Es tan importante, ¿no? Porque cuántos cristianos están hoy en las manos de los religiosos, están en las manos de los fariseos y de los seduceos y de los escribas de este tiempo, ¿no? De los filisteos. ¿Cuántos están ahí? Siendo gobernados. Ellos le están privando a los verdaderos hijos de Dios, a los hermanos sinceros, le están privando de obtener su herencia, de poder reinar con Cristo, de poder ser arrebatados en la primera fila. ¿Cómo nos vamos a callar? ¿Cómo vamos a no predicar en contra de la legalidad? ¿Cómo nos van a decir que no prediquemos contra la legalidad? Por favor, hermanos amados, piense. La legalidad es parte de la religiosidad y la religiosidad es parte del espíritu de error y el espíritu de error es parte de Satanás mismo. ¿Cómo nos vamos a predicar sobre eso, hermano amado? ¿Para qué estamos predicando la palabra de Dios? Hermano, ¿sabe cuántos hermanos murieron, se fueron de este mundo, ¿no? Creyéndole al espíritu de error? Aunque ellos alcanzaron la salvación igual por la fe, pero ¿sabe? Ellos vivieron vidas miserables.
¿no? Metidos en una organización religiosa, metidos en iglesias que se hicieron hijas de la gran ramera. Ellos se hicieron así, permitiéndole al espíritu de error. Porque fíjese lo que dice en Apocalipsis, en el capítulo 2, a la iglesia, vamos a leer 2 iglesias. La iglesia de Éfeso dice, pero en el capítulo 2, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice en el 2, yo sé tu obra y tu trabajo y paciencia, y que tú que no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. ¿Vio? Y acá dice en el capítulo 2, dice en el 6, dice, mas tienes esto, que aborrece los hechos de los nicolaitas, ¿no? Los nicolaitas eran, nicolaitas significa vencedor del pueblo, ¿no? Y ellos vencieron al pueblo de Dios, los fariseos, los filisteos y los hombres religiosos vencieron al pueblo de Dios por medio de la falsa enseñanza, del espíritu de error, los vencieron. Y entonces, pero estos filisteos, estos fariseos y estos hombres religiosos estaban ahí queriendo entrar en la iglesia de Éfeso. Querían entrar ahí, pero los hermanos, los vencedores de Éfeso, los vencedores, lo que eran lámparas en Éfeso, no se lo permitían, ¿no? Porque dice que más tienes esto que aborreces a los hechos de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, ¿no? Y después, en la iglesia de Pérgamo, ya cuando los hermanos que eran lámparas en Éfeso, ellos fueron de alguna manera vencidos, ¿no? Fueron muertos, por así decirlo, no vencidos, sino que fueron muertos por medio de la persecución. Entonces los nicolaitas se introdujeron en la iglesia, como lo vemos ahí en la iglesia de Pérgamo, porque dice a Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas, yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Eso es una fe falsa, lo que yo... Aún en los días en que fue Antipa mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tú tienes ahí a los que ya tiene, la iglesia ya tenía ahí, ¿vio? Ya se pudieron introducir. Tienen las doctrinas de Balaán. Balaán es aquellos que predican por dinero. Tienen la doctrina de Balaán, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de los sacrificados a los ídolos, ¿no? Y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, ¿no? Aquellos que se ponen sobre el pueblo como apóstoles, ¿no? Como pastores, se ponen como pastores, como cabeza. Una de las enseñanzas del espíritu de error es decir que el pastor es la cabeza de la iglesia, cuando la Biblia no lo dice. Dice que Jesús es la cabeza de la iglesia y el pastor tiene que estar sujeto a la cabeza que es Cristo, ¿no? Eso es así. Entonces, fíjese que ahí tienen la doctrina de Balaán y la doctrina de los nicolaitas. Entonces, hermanos amados, ¿cómo no vamos a prepararnos para perfeccionar a los santos? ¿Cómo no vamos a prepararnos para que ninguno de nuestros hermanos tenga pérdida de su herencia? ¿Cómo nos preparamos? Por medio del conocimiento revelado de su palabra. Por eso, hermano, prepárese, estudie la palabra, léala y estúdiela, la palabra de Dios, con oración, ¿no? Con el Espíritu Santo, o estúdiela todos los días de su vida. Que el Señor me ayude primeramente a mí. Yo hace muchos años que vengo leyendo la palabra, pero no alcancé lo que otros hermanos han alcanzado, ¿no? Porque ellos fueron más dedicados que yo, ¿no? Y usted puede ser más dedicado, hermano, alcanzar mayor luz para poder ayudar a los hermanos que están en esas fortalezas, no iglesias, no son iglesias, son fortalezas
de Satanás, son fortaleza del enemigo en contra de la fe, en contra de la gracia, ¿no? Ellos los preparan a los hermanos para ir en contra de la gracia. Ellos les dicen que pueden vivir la vida de este mundo, que pueden bailar, que pueden casarse 2 o 3 veces, que pueden fornicar y tantas cosas les enseñan y le dan todo aquello que es para satisfacción de la carne, pero los preparan para ir en contra de aquellos que somos de la fe. El Señor les bendiga grandemente, hermanos amados. ¿Entiende cuál es la intención de los nombres de estas ciudades y conocer la historia de los filisteos, conocer la historia del pueblo de Israel, cómo nos aclara a nosotros, ¿no?, estos enemigos que están dentro de nosotros, los cuales Jesucristo venció en la cruz del Calvario, pero yo ahora los declaro muertos por medio de aquel sacrificio, porque Cristo los mató. Doy gracias al Señor. El Señor les bendiga a todos ustedes, hermanos amados. Gracias al Señor por esta hora de radio, de programa de la iglesia. Compartan, hermanos, compartan con sus amigos de Facebook, ¿no? Compartan esta predicación, ¿no?, para que la palabra corra. Y si usted que escucha este programa quiere seguir aprendiendo de la palabra de Dios, nuestra iglesia se llama Iglesia del Señor Jesucristo. Estamos ubicados en la calle José Hernández 384 en el barrio del Tambo. Tenemos un canal por Facebook que se llama Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Y tenemos un programa de radio, La Desposada, ¿no?, que estamos en Radio La Predicadora, los 94.1 FM, ¿no?, los días lunes de 9 a 10 y los días viernes de 9 a 10 también de la mañana. También tenemos al hermano Nicolás, que está de 10 a 11 los días lunes y de 1 a 14 horas los días viernes. ¿Cómo más? 8 y 10. Sí, ahí estamos terminando. Gracias que mi esposa siempre está ahí cuidando el buen testimonio. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Me pasé un poquito el horario, pero está tan linda la palabra. El Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración y ya vamos a terminar. Señor, te doy gracias por esta tu palabra. Gracias por los hermanos que estuvieron escuchando. Señor, bendícelos, que hayan entendido, Señor. Sé que no es fácil, pero, Señor, que el concepto quede en sus corazones, quede en sus vidas. Oh, Señor, gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por lo que Él hizo por nosotros. Gracias porque Él nos dio a nosotros su herencia. Oh, Señor, gracias te damos por ti, porque tú te despojaste de tu Hijo para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos el día sábado en la reunión, hermano.